This conectar. conference will now be recorded. Ok, Espérame un segundo, Lili. tranquilo. Listo, yo creo que pues podemos ir empezando, ¿cierto? Ok. Bueno, listo, muy buenas tardes a todos y todas. Por aquí un par de hombres que se conectan a este conversatorio. Quiero darle la bienvenida a este conversatorio sobre liderazgo femenino y mentorías en áreas STEM. Yo soy Liliana Bustamante Gómez. Actualmente estoy coordinando el comité de mentoreo de la Cátedra Matilda. Y hoy vamos a estar conversando sobre cómo el mentoreo con perspectiva de género impacta el liderazgo femenino en las organizaciones. Para ello hemos invitado a dos súper invitadas especiales. Para mí pues me parece maravilloso tenerlas. Una de ellas es la administradora de empresas Liliana Álvarez Ruiz, quien es también especialista en gerencia de recursos humanos, tiene un máster en Business Administration y actualmente es miembro de la sala de fundadores de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, y de la organización For Women in Science for Developing World. Nuestra otra invitada es la doctora Verónica Botero Fernández. Ella es doctora en ciencias de la Universidad de Utrecht, Holanda. Tiene una maestría en ciencias en cartografía geológica y es ingeniera civil de la Universidad de AFITA. Actualmente está como profesora asociada al Departamento de Geociencia y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y fue la primera mujer decana de esta facultad. Ya Verónica después nos dirá cuántos años duró esa facultad con jefaturas de hombres. Y quiero de antemano agradecerles en nombre de la Cátedra Matilda, en nombre del Comité de Mentoreo, el que ustedes nos hayan aceptado esta invitación y queremos darles la bienvenida, así como primera parte, ustedes cómo han estado. Pues yo muy bien, aquí con un solazo encima, miedoso, pero bien contenta de que ya paró de llover un poquito. Muy bien, contenta de compartir en este espacio. Listo. Pues bueno, tenemos que, este conversatorio lo vamos a llevar como en tres momentos. Un primer momento de una pregunta y después llevamos como el foco de las preguntas que nos concretan en respecto a mentoreo y liderazgo femenino. Y terminaríamos con un cierre. Las personas que están conectadas pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat. No sé si Andrea está por ahí, Andrea Urbano, que me ayude como a mirar la cajita del chat, pues como para ya estar concentrada, listo. Entonces aquí como para arrancar y para romper este hielo.
Nosotros en la Cátedra Matilde, en nuestro comité, tratamos siempre de fomentar vocaciones, principalmente en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿cierto? Y también con ello propendemos lograr espacios más seguros, inclusivos en igualdad y en igualdad de condiciones para las chicas, las mujeres que desean estudiar estas carreras y las que están estudiando y las que egresan y las que continúan pues en este tránsito pues de estas áreas. Y nos hemos dado cuenta que el mentoreo proporciona a las mujeres herramientas y el conocimiento que son muy necesarios para avanzar en sus carreras y para alcanzar posiciones de liderazgo. Entonces, para iniciar, me gustaría preguntarles que nos contaran alguna experiencia en la que ustedes hayan hecho uso de las fortalezas que les aportó o que les puede aportar una mentoría, o si por el contrario no tienen como una experiencia gratificante, sino que necesitaron de alguna situación donde dijeron, qué bueno haber tener un mentor o mentora para poder resolver esta situación y ejercer el liderazgo que tienen actualmente. No sé quién quiere comenzar. Pero, Bueno, vale. Por democracia. Pues a ver, yo no hablaría de una única experiencia, pues, o hablaría más de los múltiples casos de estudiantes, docentes, administrativos que llegaron a mí buscando un espacio de escucha. Y eso habla de esa increíble necesidad que tenemos de crear espacios seguros en las universidades particularmente, pero también me imagino que en los entornos laborales, unos espacios donde las personas, en el caso por ejemplo de la universidad, los estudiantes, pues identifiquen y ojalá resuelvan asuntos de sus vidas que en el fondo afectan su desarrollo académico y profesional. Entonces yo creo que eso se puede pues extrapolar fácilmente a cualquier entorno. En la facultad particularmente, pues nos tomamos como la molestia de crear espacios de carácter académico donde les permitimos a los estudiantes preguntarse por su propósito de vida, revisar sus prácticas de autocuidado y de cuidado del entorno, como para empezar a multiplicar con estas prácticas, pues unas otras formas como de habitar el mundo. Les proponíamos cambios en sus hábitos de sueño, de relacionamiento interpersonal, de estudio, etcétera, y los invitamos a hacer ejercicios de dar y recibir, pues para que realmente se proyectaran como desde sus habilidades y aptitudes, dándole como sentido a su ser ciudadano solidario. Entonces, eh, las experiencias, las múltiples experiencias, lo único que hacían era como obligarnos a crear, a dar soluciones para que ese relacionamiento académico, por lo menos específicamente en esa comunidad académica, en la comunidad universitaria, se dieran otros espacios de diálogo distintos a los comunes que hemos entablado en unas relaciones de poder muy verticales que son bastante cuestionables. En las universidades particularmente pues tenemos el tema de violencias basadas en género, que también es un continuo que después de que las estudiantes y los estudiantes egresan de la universidad pues siguen viviendo en muchos casos en muchas empresas. Eh, Éramos conscientes de cómo se perpetuaban diariamente en micromachismos, en la forma en que nombramos las cosas, en que invitamos a participar, por ejemplo, cuando hacemos llamados de se buscan ingenieros para y se nos olvida la otra mitad de la población a la que supuestamente debíamos estar educando. Eh, entonces era como un poquito entender qué es lo que estaba pasando, dónde teníamos que actuar, qué teníamos que cambiar en el lenguaje, cómo empezamos a educar y hacer transformaciones en las personas que culturalmente desprecian el uso del lenguaje inclusivo, el que llamemos a una parte de la población que siempre hemos despreciado, por ejemplo, y que le hagamos algún tipo de favorecimiento aparentemente, pues como las leyes de cuotas, etcétera, etcétera. Yo sí quisiera mencionar que no solamente pues como las experiencias que lo obligan a uno a ejercer roles de liderazgo y reentender un problema, sino mencionar la importancia que para mí por lo menos han tenido mentoras y mentores en momentos decisivos. En mi caso yo mentoría particularmente el apoyo de un colega ya jubilado que me acogió académicamente cuando entré a la universidad, desde que entré, o sea, desde llevarme a buscar un escritorio para mi oficina, decirme, vengamos a buscar un escritorio para su oficina, vengamos a buscarle un computador, involucrarme en sus proyectos de investigación, pues como acompañarme en ese tránsito de venir de la industria, por ejemplo, a la universidad. Entonces yo le quiero pues dar un agradecimiento enorme porque ha sido una persona que ha estado permanentemente en mi vida académica. Yo ya voy a cumplir casi 25 años en la universidad
y a pesar de que ya se jubiló hace un par de años, pues sigue siendo un gran amigo, un mentor que siempre está disponible para llamarlo y hacerle cualquier pregunta que le permite como, a mí me encanta porque él tiene una manera de mirar el mundo, como que es capaz de dar un paso atrás y mirar las cosas en contexto y darle la importancia que realmente tienen y volverlo a aterrizar a uno como en lo que realmente tiene que pensar. Entonces, es muy difícil acotar una sola experiencia. No sé si Liliana sea capaz de hacerlo. Bueno, de pronto, porque voy a tomar una experiencia muy, muy particular y en el espacio laboral. Yo tuve un reto muy grande. Yo estoy vinculada a la educación superior hace 28 años y en el 2013 tuve un reto que yo en ese momento lo vi como negativo y fue de asumir una oficina de relaciones internacionales. Tengo que contarles que yo vivo en Sincelejo, trabajo con la Corporación Universitaria del Caribe, SECA, en Sincelejo. Sincelejo es una ciudad muy pequeña y llegué y esa oficina, yo no sabía qué iba a hacer en esa oficina. No teníamos documentos, no había nada. La persona a la que yo llegué a reemplazar en ese momento eh, estaba incapacitada, no tenía forma de cómo relacionarme. Para mí, en ese momento, la mentoría fue la salvación. Entonces, yo comencé a buscar, pero ¿cómo me apoyo? ¿Con quién? Eh, y gracias a que encontré mujeres maravillosas, porque en realidad mis mentoras fueron solo mujeres. Porque es que además, acá en el Caribe colombiano, las oficinas de ORI, como comúnmente se conocen en las universidades, en su mayoría, casi que un 90%, están al frente mujeres. Entonces encontré unas mentoras maravillosas, sin ningún tipo de celo en compartir información. Y yo creo que yo me sentía, yo venía de estar pensando que yo decía, mierda, y puras mujeres, esas mujeres deben ser egoístas con su trabajo, con lo que conocen, con lo que ellas hacen, nadie me va a compartir información, yo qué voy a hacer, y fue todo lo contrario, de verdad que yo encontré unas mentoras maravillosas, todas de aquí del Caribe, y yo decía de pronto porque las costeñas somos muy conversadoras y muy charladoras y todo esto, pero me sorprendí porque en el resto del país fue igual. O sea, de verdad que yo soy he sido privilegiada en este tema y yo siempre decía, pero será porque es la oficina de relaciones y aquí todos estamos acostumbrados a relacionarnos, pero no sé, o sea, no he trabajado profundamente en eso, pero sí de verdad que la experiencia que yo estaba viendo muy negativa se convirtió en positiva gracias a la mentoría, a que fui favorecida de ser mentor, de recibir mentoría. Bueno, qué bueno escucharlas. Y sí, pues uno plantea la pregunta como en términos de una, pero finalmente son muchas las experiencias que le permiten a uno, pues como esa construcción del liderazgo, ¿cierto? Verónica y Liliana mencionan algo supremamente valioso e importante, es esas redes, ¿cierto? Y ese relacionamiento que mencionaba ahí. Y yo creo que de esas redes es que nosotros nos podemos sostener para poder lograr, pues, lograr llegar y después lograr permanecer y ejercerlo, ¿cierto? Verónica mencionaba algo como que ella a partir de su rol ejercía experiencias, pero me hizo caer en cuenta de algo con respecto a que también en ese momento a veces a nosotros como por estar escuchando al otro y como tratar soy esa figura, ese mentor, también se nos olvida ese autoliderazgo que debemos como también ejercer sobre nosotras y por eso tan valioso, que a pesar de estar en roles de liderazgo, también nosotros seguimos necesitando mentores o mentoras. Me parece maravilloso pues, la experiencia de las dos, que Liliana haya encontrado mujeres donde mencionaba como esos sesgos, donde en esos sesgos inconscientes generalmente nos han enseñado a competir y no a ayudarnos, y que Verónica haya encontrado pues un compañero que aún siga ayudándole, aconsejándole en esas decisiones que uno a veces considera que está embotada y necesita como la luz y la guía de otra persona. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría comentarles, pues ya hablando de liderazgo, nosotros no deberíamos tener por qué estar hablando como de liderazgos masculinos y femeninos, ¿sí o no? Porque ya vemos que podemos trabajar todos y todas en esos liderazgos. Pero al parecer,
hay una diferencia, ¿cierto? Y es más valorada como que los hombres estén en esos cargos a que las mujeres están en esos cargos. Como Liana lo mencionó, pues será que todas somos mujeres y estamos como enfocadas al relacionamiento nomás, por eso estaremos acá. Pero resulta que en un estudio que realizó Zenger y Folkman, él dice que las mujeres que están, pues esta empresa no es él, es una empresa de consultoría, dice que las mujeres que están en posiciones de liderazgo son percibidas tan efectivas como los hombres. Pero viene esta otra interrogante. Sabemos que nosotros, en nuestros contextos culturales, especialmente aquí en Latinoamérica, no nos creemos ese cuento de que seamos tan efectivas siendo líderes, ¿cierto? Y que está lo de la energía femenina y que la de la energía masculina, entonces que nos van a poner en un cargo especial para esto, pero para otras actividades no. Entonces, por eso algunas mujeres se han encontrado también estudios que prefieren no asumir esos roles de liderazgo. Como yo no me voy a hacer lío con esto, con más trabajo, es un asunto en el que hay que estar hablando duro, hay que se presentando una posición, posturas, hay que debatir, hay que defender y a veces algunas o algunos no nos gusta, ¿cierto? Entonces, bajo este panorama, quisiera que abordáramos estas siguientes preguntas. Una de ellas, voy a hacerlos como en grupos de dos. Este primer grupo es, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que ustedes han enfrentado y cómo a partir de ellos han desarrollado las competencias de liderazgo? Y si recuerdan la primera vez que se sintieron realmente reconocidas como líderes en su campo y qué papel jugaron sus mentoras o la red de apoyo, como ya le mencionaron, en esos momentos. No sé, yo creo que ahorita por la misma democracia comenzaría Liliana. ¿Te repito o está como claro? Sí, repíteme la primera Listo. por favor. ¿Cuáles han sido los principales, te las voy a separar, cuáles han sido los principales obstáculos a los que se han enfrentado y cómo a partir de ellos han desarrollado sus competencias de liderazgo? Bueno, yo pienso que un obstáculo que yo percibí cuando asumí este reto en esa oficina fue comenzar a implementar las estrategias de internacionalización. Pareciera como si yo tuviera necesidad de estarte mostrando de dónde salían esas estrategias. Me explico. Cuando comencé todo a recibir mentoría, determinamos que habían cosas por hacer en el salón de clase. Entonces, coincidencialmente en ese momento, los 4 decanos de las facultades de la universidad eran hombres. Entonces yo notaba, yo decía, de pronto yo me estoy haciendo ideas o ellos están como dudando acerca de lo que se tiene que hacer y tengo que estarles demostrando todo el tiempo que sí se puede, trayéndoles como evidencia. Entonces allí digamos que fue un obstáculo que comencé a tener. Luego, cuando comencé a compartir, yo dije, bueno, yo creo que la estrategia aquí va a ser porque sí noté ese tema del género. Lo noté y dije, voy a comenzar a buscar expertas en el país en género. Y conseguí traer a una experta, Claudia Ponte, la traje a secar acá sin Cincelejo. Y yo digo que a través de ella se comenzó a tener confianza en la estrategia que se estaban montando en la universidad. Entonces, digamos que ese recibir esa mentoría y buscar una persona sirvió mucho. No recuerdo cuál fue la segunda pregunta que me hiciste. Ya recordaste, antes la otra era, ¿recuerdan la primera vez que se sintieron realmente reconocidas como Bueno, líderes? bueno, ¿Y luego, qué papel jugaron sus mentoras en ese momento? bueno, las mentoras siempre estuvieron allí. Ellas, yo de hecho voy a mencionarlas porque tengo que hacerles un reconocimiento amplio a ellas. Luisa Fernanda Echeverría, Tania Lafont, Kelly Pino, Kaylee Arteaga, fueron muchas. Es que esta red de mujeres que giran al torno de la internacionalización, no queriendo decir que solamente somos mujeres, hay muchos hombres también, fueron muy generosas en compartir su información. Creo que el primer momento en el que yo de verdad demostré que sí estaba empoderada, que sabía, que conocía lo que yo estaba haciendo y que podían confiar,
fue justamente en un evento que se realizó acá en la universidad y es un evento que se denomina GIES, una jornada de internacionalización para la educación superior, y digamos que en ese evento allí se pudo evidenciar pues lo que se venía desarrollando, que lo que estaba haciendo la universidad, porque es que en el contexto en el que nosotros nos encontramos acá en Sincelejo, a diferencia de las ciudades grandes, donde hay varias universidades, muchas universidades, quizás 8, 9 universidades donde se puede apreciar lo que se estaba haciendo. Aquí la universidad que estaba haciendo eso, que hay presencia solo de 3 universidades aquí en Sincelejo, todo el mundo desconfiaba, ¿será que es así? Y siempre ha habido como esa nube de desconocimiento en torno a lo que era la internacionalización. Les estoy hablando de hace 13 años atrás. Por eso es que para mí reviste una importancia importante. Ya en estos momentos ya es mucho más conocido todo lo que se hace en torno a la internacionalización en la educación superior, todo lo que es la internacionalización del currículo, la internacionalización de la investigación. En ese momento era muy incipiente. Entonces, y esa red siempre estuvo allí. Esa red de mentoras, hoy somos grandes amigas, seguimos trabajando en grupo, la red se ha fortalecido porque yo creo que ha traspasado de ser un espacio solamente de colegas a una red hasta de amistad. Ya hoy podemos decir que somos amigas. Entonces, eso creo. No sé si abordé las tres preguntas. No, súper bien, sí, súper bien. ¿Hace cuántos años empezaste internacionalización? Yo creo que es que era muy incipiente también el tema dentro del En el Ministerio 2013. de Educación. Sí, Sí, en el 2013, en ese momento, inclusive las primeras, digamos que los primeros lineamientos del ministerio salieron como en el 2015, con unas guías que lanzó el ministerio en ese año y pues todo estábamos muy reciente, muy reciente. Ya hoy, pues ya tenemos inclusive política de internacionalización desde el año pasado apenas. Somos de los países de América Latina que más se tardaron en tener una política de internacionalización. ok, súper bien. Verónica. Pues a ver, sobre los obstáculos que hemos enfrentado y cómo hemos desarrollado competencias de liderazgo, pues yo pensaría que en el caso mío, a mí me costó mucho y me generó una cantidad de preocupación la crítica soterrada de los colegas hombres. Un poco lo que mencionaba Liliana, esa desconfianza de si uno es capaz, de si que lo que propone realmente sirve o no sirve, por qué se está metiendo en ese tema, ¿para qué? Porque está incursionando en un tema que nunca hemos trabajado, eso no es necesario, o sea, ellos empiezan a verlo como una cosa rara y finalmente cuando uno monta un programa, un proyecto, al cabo de los años ellos están ya repitiendo como olor a lo que uno les decía hacía una década. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, con el tema de género en la facultad, decir, venga, hay que visibilizar las brechas. No, que para qué, aquí no, aquí todos somos iguales, aquí las reglas son iguales, aquí entra el que pueda, aquí todo es por mérito, el cuento de la meritocracia, y realmente un poco ir desmontando ese cuento y ver cómo hoy, por ejemplo, en la campaña pasada, la decanatura, un colega hombre que se presentó hablaba de género, cuando era el primer detractor. Entonces yo decía, bueno, para mí es un logro ver esos cambios. O sea, yo los veo de manera positiva, saber que 5 o 6 años después, ellos ya son los que empiezan a hablar de un tema que, aunque aparentemente desprecian, pues si no lo incluyen en su discurso, algo está mal, porque la misma comunidad se los exige. Entonces a mí toda esa crítica soterrada que les impide, y a mí eso me molesta mucho, que les impide hablar francamente acerca de los asuntos que les disgustan o que prefieren más bien como socavar el trabajo que uno realiza, me enseñó que en cualquier posición de liderazgo es muy importante trabajar el tema comunicacional. Es decir, es importante crear esos espacios de rendición de cuentas donde uno pueda hablar francamente de lo que está, de cuáles son los problemas que hay, cuáles son las propuestas que quiere implementar, lo que se ha hecho, los resultados y lo que queda faltando, pues de manera franca. Y que en ese mismo espacio las personas le puedan preguntar a uno por qué, para qué, cómo lo están haciendo, de dónde, pues como para poder horizontalizar esa problemática. Porque yo creo que nos toca en los espacios universitarios particularmente romper mucho esa jerarquía y crear realmente
conocimiento en la comunidad, porque todo el tiempo, a mí me sorprende, todo el tiempo se habla de chismes y a eso me lleva a que los obstáculos probablemente que enfrentan la mayoría de los líderes hoy, las lideresas, es el tema de la polarización tan terrible que tenemos, el populismo y la posverdad, las 3P. Polarización porque ahorita todos somos bandos, el bando de los buenos, el malo, el bando de los corruptos, el bando de los puros y los que nunca han cometido ningún error, y lo vemos ahorita con todo lo que está pasando en la Universidad Nacional, una polarización terrible, cuando yo creo que si fuéramos capaces de sentarnos y hablar, tenemos más coincidencias que diferencias. Entonces esa polarización, uno, dos, el populismo, ese vender casas en el aire todo el tiempo, de cosas que están por fuera de la gobernanza, por ejemplo, que tiene un líder en algún espacio, entonces que uno sea muy claro en qué se puede y qué no se puede y qué le exigen o no, y la posverdad, o sea, todo el manejo de redes y las mentiras que se dicen y que nadie tiene el coraje de desmentirlas. Eso como por el lado como de los obstáculos y lo que me permitió a mí desarrollar una competencia de liderazgo que para mí es importante, que es la comunicación. Eh, Vos nos preguntabas sobre si nos habíamos sentido reconocidas como líderes en algún campo. Yo ahí sí tengo que reconocerlo de plano. El síndrome del impostor no me deja sentirme líder. Yo creo que con cada logro que tengo en mi vida son más los retos y las preguntas que me planteo. O sea, yo soy la primera autocrítica, pues probablemente me critico más que los mismos hombres y siempre pienso que queda faltando, que hay que hacer más. Entonces, desafortunadamente yo siento que siempre tenemos que hacer más y mejor y que yo lo que he hecho es insuficiente. Sin embargo, soy capaz pues de mirar retrospectivamente y ver logros, pero me cuesta mucho pues como darme el crédito por eso. Y sobre las redes de apoyo, pues yo creo que ahí lo que decías ahorita, Liliana, cualquiera de las dos, porque los dos lo mencionaron, la importancia de, pues no solamente de mentorear, pero de ser mentoreado. Es que nunca dejamos de necesitar mentores. Creo que a la mayoría de otras, pues por la edad, o sea, yo ya soy una mujer de más de 50 años, pues había un mundo muy escaso de posibilidades de mentoras. Había muy pocas mujeres en posiciones de liderazgo como para voltear y pedirles algo. Liliana tuvo pues la fortuna de tener ahí unas antecesoras o mujeres que habían trabajado en el tema que la acompañaron. Yo realmente, yo me hice preguntas como cuántas profesoras tuve en la universidad mujeres y yo tuve una profesora en ingeniería civil. O sea, las experiencias cuando uno las mira retrospectivamente a mí me parecen sorprendentes. Yo no tenía modelos. Entonces, solamente con ejercicios en los últimos años, como una comunidad de mujeres líderes que está desarrollando con fama, con unos espacios en ACOFI, en redes, que hemos hecho con otras universidades, empiezo a encontrar más que mentoras, desafortunadamente, porque como les decía ahorita, he encontrado más mentores que mentoras, sí he encontrado redes de apoyo. O sea, yo creo que las mujeres hoy más jóvenes pues tienen la posibilidad de mirar a otras que han abierto mucha más trocha y están dispuestas a acompañarlas. A nosotros probablemente no nos tocó tanto eso, pero sí tengo que reconocer esa red que tengo alrededor, que para mí ha sido primordial, porque primero pues me permiten desahogarme, o sea, tenemos problemas comunes, dificultades comunes, sensaciones y sentimientos comunes, o sea, yo sé que todas compartimos unas frustraciones terribles, un desasosiego al ver que uno rema y rema y no avanza, o un montón de impedimentos pues, para realmente poner sobre la mesa agendas importantes. Entonces, esas redes para desahogarme me parecen las primeras y más importantes. Y lo que decía un poco al principio, la importancia de tener a otras personas que no estén ahí directamente trabajando con uno, que le permitan mirar los problemas desde otra perspectiva, desescalar la intensidad con la que uno los está viviendo y ponerlos realmente en el sitio que se merecen pues en temas de prioridades y que ya uno le permita pues entonces recordar como cuál es la intención, sus fortalezas, cómo abordarlos, como que sean capaces de sacarlo a uno del embrollo en el que se monta a veces con los problemas y decirle, venga, todo pasa y siéntese, piense, descanse, esté tranquila consigo misma, que no, porque no esté funcionando ahora no significa que más adelante no vaya a funcionar. Entonces a veces necesitamos esa clase de personas. Yo creo que nadie, ningún líder, ni hombre ni mujer, podría funcionar si no tiene esa red al lado que le permita esos espacios. Maravilloso. Nuevamente,
hay dos aspectos que se me quedan sonando muchos más, pero que en este momento recuerde de aquí, de este boom de conversación, y es lo que hablaba Lili, yo te digo Lili de confianza entre Lilianas, para que decías que veías como que tenías una carga adicional, que es lo que llamamos esa carga invisible nosotros, de tener que demostrar, pues además de labores de cuidado, tener que demostrar que estamos en capacidad de ejercer ese cargo que se nos plantean, y lo asumimos porque nosotros finalmente decidimos asumirlo, ¿cierto? Es que uno no lo pone nadie obligado, nadie lo lleva obligado, uno acepta, ¿cierto? Que a veces no, y lo mencionaron en la primera pregunta, que también no sabemos a qué llegamos porque hay ausencia de esas personas que nos acompañan, y cómo es de importante esas personas que nos acompañen, que nos lleven, nos digan aquí se sientan, aquí está esta computadora, si funciona este sistema, si funciona la oficina, puedes contar con esta otra persona. Para mí eso es supremamente importante. A mí ustedes me hicieron recordar que a mí me ha pasado lo mismo. Así, he recibido algunas funciones, unos cargos que ni idea qué hay que hacer, y es como, bueno, resolviendo en la marcha, y uno quisiera tener a alguien como que esté ahí sosteniendo, ayudándote a caminar, ¿cierto? Pero uno los va encontrando, y sortear esas cosas a veces se vuelve muy frustrante y desgastante, porque es que estamos cumpliendo con las funciones que hay que cumplir, demostrando que tenemos que cumplirlas al 1000%, y adicional estamos cargando con ese síndrome del impostor, que yo creo que aquí Verónica, cuando le estaba mencionando, que creería que no hay casi mentoras por ese síndrome del impostor y esa falta de confianza que no nos tenemos. Entonces, como cuando alguien nos da un halago y nos dice, vos lograste muchas cosas, qué bueno, me enseñas, y vos como, no, yo no hice nada. Pero otro hombre llega y le dan el halago y no, sí, claro, yo te puedo comentar y yo te puedo colaborar, ¿cierto? Entonces yo creo que hay un trabajo, aparte de tejer la red de apoyo, que son fundamentales, y nos hemos dado cuenta que la red de apoyo nos ayuda en estos días, no recuerdo qué autor escuchaba, pero nos ayuda a desairar el corazón, también nos ayuda como a permanecer pues en esta lucha, que yo insisto que no deberíamos estar como en esa situación, pero que nosotros deberíamos creernos el cuento de que también podemos ser mentoras de otras mujeres, de estas mujeres que están más atrás, de las que están más adelante, porque necesitamos, impresionante, estar siempre unidas para poder lograr esa equidad y esos espacios más inclusivos. Listo. Entonces ahora quisiera que me contaran si han sido mentoras. Pues ya hemos hablado y nos han dicho que sí, que tienen su red de apoyo y todo, pero quisiera que me contaran si han, pues, alguna experiencia, alguna mentoría que hayan hecho que les haya impactado pues su vida, que nuevamente yo creo que van a decir no me la creo, pues porque eso lo hizo ella y yo no tuve nada que ver, pero que nos cuenten si han encontrado alguna mentoría que les haya parecido increíble, y que si esa mentoría les ayudó a verse en esa experiencia de su propio liderazgo. No sé quién quiere empezar, otra vez lo vuelvo a la democracia. Bueno, como soy docente, yo digo que eso está íntimamente relacionado. No hay forma que uno a veces piense que como docente no puedo ser mentora, de hecho lo somos. Entonces, en un momento cuando llegó una nueva joven, ya yo salí de la dirección de la ORI, llegó una chica nueva a esta oficina, tuve la oportunidad de ser su mentora, porque es que hay cargos en los que el quehacer es muy particular, y eso es la internacionalización. La internacionalización en la educación superior tiene una connotación tan así como tan de ensueño, que no se sabe, bueno, y eso, los que estudiaron relaciones internacionales deberían saber exactamente qué se hace. Entonces, allí tuve la posibilidad de ser mentora de dos jóvenes que estuvieron o que están en la Oficina de Relaciones Internacionales, y digamos que yo siempre, me pongo siempre a mí, yo decía, si yo hubiese conseguido a alguien que me compartiera esa información en el momento en que llegué, porque, ojo, esta red de mujeres que me comenzaron a apoyar, las conocí 5 meses después de yo haber llegado a la oficina. Eso no fue inmediato, porque a todas estas, como les contaba, yo estoy en Sincelejo, yo asumí este cargo como en el mes de agosto del 2013, y
estuve mucho tiempo como en un túnel oscurísimo que yo no veía la luz al final. Y en enero del siguiente año hubo una reunión de la RCI, de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, y allí fue cuando se me apareció el mago de la lámpara y comencé a trabajar. Entonces, yo estuve mucho tiempo como a ciegas, trabajando a ciegas, tratando de saber qué era lo que se tenía que hacer. Entonces, esa posibilidad que tuve de ser mentora yo, de verdad que fue súper importante y sigue siéndolo muy importante porque me reta todos los días, porque es que un mentor no se puede quedar atrás. Yo ya no estoy en esa oficina, sigo como docente, pero sigo con los docentes tenemos un compromiso frente a la internacionalización. Entonces, ¿cómo hago frente a la internacionalización del currículo? Entonces, sí, allí el reto ha sido muy grande. Es muy gratificante porque cuando tú ves que esas personas se comienzan a desenvolver en un mundo que de verdad no es tan fácil de hacer, porque hay todavía muchísimas cosas en el tema de la internacionalización que se tienen que seguir aterrizando, y a nosotros esa política que, que salió el año pasado, que finalmente tuvimos esta política, nos va a dar, digamos que en realidad, esas líneas sobre las que vamos a poder seguir caminando en la educación superior. Pero sí, este proceso de ser mentora es muy importante. Y hay algo que yo recuerdo que me compartió una de esas mentoras que yo tuve, me decía: Liliana, mira, aquí en el tema de recibir o de ser liderar, no es solamente ese liderazgo lo vamos a poder medir a partir de las decisiones estratégicas que uno tome, sino también el impacto positivo que uno pueda generar. Y todo ese impacto positivo que uno pueda generar, de verdad, es lo que puede reflejar ese liderazgo que uno dice que comienza a tener, básicamente. Verónica. Pues a ver, yo sí creo que he impactado la vida de muchas personas, pero soy incapaz de afirmar que por mí, por esa guía, lograron algo increíble. Yo creo que realmente las personas lograron lo que han podido por ellos, pues por sus capacidades, sus habilidades, y que mi papel en ese éxito pues es realmente marginal. Sin embargo, yo sí podría afirmar que estoy segura que mi guía les permitió probablemente replantearse cosas. O sea, cuando tenían alguna duda, venga, miremos, estos son los caminos, y que se replantearon, por ejemplo, para dónde iban, qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, que les permitió esforzarse más. O sea, cuando uno le exige a los demás en buen plan que se reten a sí mismos, entonces yo creo que probablemente los y las impulse a esforzarse más. Eh, que sepan que hay alguien dispuesto a escucharlos y a brindarles un consejo o a darles una segunda oportunidad. Entonces, yo creo que sí, que el impacto tiene que ver con esas pequeñas oportunidades que uno tiene en cualquier momento del día de brindarle la atención a alguien, de escuchar un problema, decirle: no, venga, no se preocupe, vamos a la oficina tal a que le resuelvan, o a ver, ¿usted por qué está tan desconcentrado, desconcentrada? ¿Qué le está pasando? No, tengo un problema familiar, y tener un tiempo para escucharlos. Entonces, eh, esas pequeñas acciones que uno cree que son menores, a veces tienen unos efectos multiplicadores muy grandes, pero por supuesto que el éxito de esas personas no tiene que ver con uno. Esa pequeña acción pudo haber detonado algo en esa persona, un deseo de hacerlo mejor, de esforzarse más, de demostrarse a sí mismo, de enfrentar el problema con otra mirada. Yo creo más en eso. Y creo como en las segundas oportunidades. La gente después me mira y dice: usted es buena gente. Yo no creo que yo sea buena gente. Por ejemplo, con mis estudiantes, me da pereza verlos otra vez y repiten. Entonces, a mí me choca que mis estudiantes repitan una asignatura, porque no es porque sea buena gente, es porque me choca volverlos a tener que ver. Entonces, hasta el último día soy detrás de ellos: bueno, ¿usted qué? ¿Va a perder la materia por perezoso? Haga el trabajo, entrégueme el taller, yo sé lo que... Ah, sí me lo recibe, yo sí, hágale, mándeme lo que yo se lo reviso.
No es porque sea muy querida, es porque me da pereza verlos, pero probablemente esa pequeña acción que yo realicé le puede cambiar la vida. Y yo lo sé por una estudiante que tuve hace más de 10 años, que hoy es una doctora y está trabajando en Estados Unidos. Llegó un día a mi oficina muy, muy pequeñita, muy recién entrada a la universidad. Yo no sé por qué tomó mi materia, que era como el cuarto, quinto semestre. Ella estaba como en primero, segundo semestre.